recordaba recién el salmista, yo doy la muerte y la vida, nos dice nuestro Dios. Bueno, le pedimos con espíritu necesitado que nos dé vida y vida en abundancia como la da el Señor, vida buena, vida nueva. Por eso, como hacemos cada mañana, así lo refieren muchos de ustedes en sus intenciones, te damos gracias, Señor, por estar vivos, por este día que nos das, que hagamos todo el bien posible a nuestro alrededor, que podamos servirte en nuestros hermanos. Y hoy nos introducimos en esta suerte de síntesis, breve relato de este libro, a su vez pequeño, la profecía de Nahum, un profeta del siglo VII a.C., que precisamente lo acabamos de escuchar con un lenguaje que nos revuelve un poco las tripas, porque desayunarnos con estas escenas de guerra, estos aires de venganza, de alegría por la derrota, es una cosa medio difícil, y por eso hay que entrever cuál es el mensaje que está de fondo. Nahum, profeta de Dios, se alegra por la caída de la capital del imperio asirio, Nínive, en manos, en este caso, de los medos y de los babilonios, con lo cual Israel va a recuperar aparentemente una cierta calma. Sí, es verdad, recuperará una cierta calma, más cierta que calma, porque va a durar poco, ya que los babilonios, el imperio que seguirá, no va a tener concesiones o agrados con el pueblo de Israel. Pero lo que está de fondo en tal caso es aquello que se cumplirá a lo largo de la historia. Los imperios, por fuertes las personas, por importantes que parezcan, caen y se suceden, porque Dios sigue derribando del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Lo ha dicho María Santísima en el Magnificat. Esto es también lo que nos refiere al santo que hoy estamos recordando o celebrando, que se nos propone como un ejemplo. Y vamos a ver bien por qué. Cayetano había nacido allá por el año 1480 en Italia, y pertenecía a una familia con ciertos bienes que le permitieron estudiar. Se graduó en teología, en derecho, y además se convirtió prontamente por su sabiduría y su inteligencia en secretario privado del Papa Julio II. Lo ayudó a redactar algunas cartas apostólicas. Conoció, quiero decir, muy desde adentro la realidad de una iglesia en tiempos muy oscuros. Él vio ese modo de vivir que tenían algunos miembros de la iglesia. Ese es el momento en el que se empieza a levantar la actual Basílica del Vaticano, donde pinta Miguel Ángel. Es el momento en el que Cayetano pone la mirada en las necesidades que había allí mismo, al alcance de los ojos, en la calle, con tantos enfermos y gente hambrienta. Y es el que fundamentalmente comprende la importancia de formar santos sacerdotes. Había una gran dispersión, había falta de unidad y había una vida poco sacramental. Recordemos que también eran los tiempos donde aparece Lutero con la propuesta de su reforma. En ese contexto, Cayetano funda una congregación, así llamada la Congregación de los Teatinos, por Teate, el lugar que correspondía a la sede episcopal, simplemente por eso. Pero lo que San Cayetano fundamentalmente busca y persigue es poner orden en la formación de los sacerdotes. Por eso vamos a pedir también por santas y abundantes vocaciones sacerdotales para nuestra iglesia. En segundo lugar, él ve que la gente está confundida porque le falta sana doctrina. Y entonces este va a ser un segundo eje en su vida. No solo la formación del clero, sino también la sana doctrina,
las sanas enseñanzas de la Iglesia. En tercer lugar, la vida sacramental. Propone él, y algo inédito para la época, él celebraba la Eucaristía todos los días y se ocupaba de la formación catequística y especialmente, cuarto eje, asistir a Dios, decía él, o a Cristo, a quien adoramos en nuestra oración, le servimos personalmente allí en el hermano pobre y necesitado. Esa es la mirada de los santos. Mirar la realidad con ojos de fe implica mostrar ese amor a Dios a quien no veo, en el hermano a quien sí veo. Digo estas cosas porque cuando por lo menos en nuestro país asociamos a San Cayetano a aquel santo de la paz, el pan y el trabajo, ciertamente será así, pero no en primer lugar, porque en primer lugar para este hombre de Dios estuvo lo que nuestro buen Señor nos había enseñado y aquellos que eran los responsables de transmitir, formar santamente a los sacerdotes, hacer que la sana doctrina, las sanas enseñanzas llegaran al pueblo de Dios, que al pueblo de Dios no le faltara la vida sacramental, especialmente la Eucaristía. Entonces, la devoción, el amor a Cristo en la Eucaristía. Y por supuesto, el cuarto eje, asistir a los enfermos, a los pobres. Entonces, ¿qué hizo de su vida? Interpretó inteligentemente su tiempo para fundar hospicios, asilos, hospitales, lugares donde los más pobres de entre los pobres pudieran tener un techo y algo para comer. Ahí está, enalteció a los humildes. Cuando San Cayetano funda su orden, una de las condiciones para quienes pasen a formar parte de esta orden religiosa, empezó con todo el entusiasmo, eran 4 el primer año. A los 4 años eran nada más que 12, pero perseveró, y luego entonces sí, esta orden se propagó por el mundo. Y decía recién, él tenía como un lema que es: Cristo espera y nadie se mueve. Cristo, digamos, sufre en la persona que está triste, abandonada, hambrienta, y nadie hace nada. Cristo espera y nosotros buscamos las comodidades, el evitar los problemas. En eso no consiste el seguimiento de nuestro Señor. Por eso este Evangelio es tan lindo y a veces suena como difícil de digerir. Es posible que Dios me hable de cruz, que me hable de renuncia. Bueno, momentito, claro que es posible, pero antes de hablar de renuncia y antes de hablar de cruz, hay una palabra clave en este Evangelio. Clave para quienes escuchaban a Jesús entonces y clave también para nosotros hoy. Y la palabra es querer. El que quiera seguirme. Lo que tenemos que revisar es si verdaderamente queremos seguir a Jesús con el estilo, los caminos. Sí, ya lo sabemos, desconcertantes. El estilo y los caminos de Dios no son los cómodos caminos que nosotros buscamos. Pero lo primero es querer. Si yo tengo bien en claro que verdaderamente quiero, elijo, me decido a seguir a Jesús, entonces sí, ahí va la renuncia, cargar con la cruz, porque Jesús dice que cargue con su cruz, no con la mía. No tengo que cargar con la cruz de Jesús. Cada uno tiene la propia. Y además, esto es una certeza también evangélica. Nadie deberá cargar algo que no pueda. Entonces también confiados en esta bondad del Señor. Pero lo primero es querer. Cuando lo primero es el amor, todo lo demás se ordena. Ahora, si yo en primer lugar, en mi seguimiento de Jesús, pongo la renuncia, pongo la cruz, y todo se desordena. ¿No es eso lo que ha dicho el Señor? El que quiera seguirme. Entonces hoy vamos a decirle a Jesús: Señor, te quiero seguir, y por tanto renuncio, y por tanto cargo con esta cruz. Y la palabra es muy linda al final porque dice: y me siga. Es decir, yo no puedo estar estaqueado en esta vida, en el día que me toca, padeciendo o victimizándome por las cruces pesadas, tristes y difíciles. Tengo que ponerme de pie y seguir. Este verbo es muy importante, los dos, querer y seguir. El que quiera seguirme, te queremos seguir, Señor. Bueno,
Entonces, ¿cuál es el camino? Y el que nos marcó, nos mostró nuestro buen Señor. Él ha dejado sus huellas. Entonces, como decía hace poquito San Juan María Vianney, el 4 de agosto, a quien celebramos recientemente, no podemos esperar llegar al cielo en un colchón de plumas. Pero el punto es, si queremos seguir al Señor, y queremos. Decía que San Cayetano propuso para su congregación esto que era para él algo como definitivo. Quienes formen parte de esta congregación no pueden pedir limosna. Es terrible, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque deberemos confiar en la providencia de Dios, en que Dios no nos hará faltar lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Yo creo que por ahí debe venir también esto de el santo que provee el trabajo y el pan. Fíjense, es la confianza absoluta en la providencia de Dios. La palabra providencia viene del latín pro-video, es decir, Dios es el que ve antes que sucedan las cosas y por eso asiste con el pan nuestro de cada día. Y ahí el desprendimiento, la no preocupación. Y si acaso a veces la cosa se pone medio complicada, estas palabras que siguen al querer, renuncia y cargar con la cruz, como ya lo sabemos, esto forma parte de la vida. Pero no es el centro. Lo primero es el amor, no es el sacrificio. Lo primero es estar junto a nuestro buen Señor.